7 sellos, parte 1. Presentado por Agencia Misionera AMI. Presidente Enoc Martín. Deseo compartir con ustedes algo que la inspiración nos dijo hace mucho tiempo. En el libro de Testimonios para los Ministros, página 113. Dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. No entendemos la palabra como deberíamos. El libro del Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. No entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. Ha llegado pues el tiempo de que nosotros como hijos de Dios, como su pueblo, le dediquemos a la Biblia todas nuestras fuerzas, todas nuestras energías, podamos dedicar nuestro tiempo al escudriñamiento de ella, adquirir especialmente del libro del Apocalipsis las lecciones, las enseñanzas que nos ayudarán a ser mejores cristianos y fieles representantes de Cristo en este tiempo. Oremos antes de dar inicio a nuestro estudio. Querido Dios, que está en el lugar santísimo, santificado y glorificado sea su nombre. Estamos en esta ocasión pidiendo su presencia, su bendición en este estudio, Señor. Bendiga a todos aquellos que escuchan. Permita, Señor, que pueda estar presente su influencia, sus ángeles, y podamos obtener la comprensión de las Escrituras como hemos leído. Deseamos ese reavivamiento, esa reforma en nuestro medio, Señor. Queremos llegar a ser sus hijos tal y como lo enseña la Biblia. Gracias por bendecirnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Uno de los temas de suma importancia es el tema de los 7 sellos. Y vamos a analizar que los 7 sellos tienen que ver con grandes eventos de nuestro mundo. Uno de los más solemnes es el juicio investigador. Por lo tanto, preguntamos, para dar una idea de lo interesante y profundo que es el Apocalipsis, ¿en cuántas ocasiones recibió Juan el Revelador el libro del Apocalipsis? Veremos que lo recibió en 2 oportunidades. Por lo tanto, una breve introducción del libro del Apocalipsis, se notará que Apocalipsis capítulo 1, del 1 al versículo 9, encontramos la introducción del mismo libro. Del versículo 13 hasta el 20 encontramos al autor del libro de Apocalipsis, reafirmándolo en el versículo 1, donde dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder
pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Así que en breve notamos que el capítulo 1 hace una introducción tanto del autor, Dios, y del mismo libro. Luego, en el capítulo 2 y versículo 3, encontramos la primera parte de lo que Juan recibió. Esto es, Apocalipsis 1, versículo 10 dice: Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí es donde encontramos la primera ocasión en la cual el Espíritu toma posesión de él y lo lleva a donde nuestro Señor Jesucristo, a través de su ángel, le revela lo que es el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Qué le revela? Versículo 11, que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Vemos claramente entonces que la primera sección del Apocalipsis lo recibió en el día del Señor, en el Santo Sábado. También notamos que lo que recibe en la primera sección es un mensaje a las 7 iglesias. El lector notará, como los que están escuchando también, que eso se encuentra en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. El mensaje a cada una de las iglesias mencionadas. Pero ustedes también notarán que en el capítulo 3, versículos 14 al 22, se nos presenta la última iglesia, la iglesia de Laodicea. Ella, como sabrán, Laodicea, tiene el nombre formado de 2 palabras griegas que quieren decir un pueblo que proclama el juicio. Y el único pueblo que ha estado proclamando el juicio desde 1844 es exactamente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estando ya ubicados que el capítulo 3, versículos 14 al 22, termina hablándonos de la última iglesia que ha de existir en la historia del mundo, Laodicea, ¿qué más vio Juan? Bueno, ahora veremos que la segunda parte que él recibe del Apocalipsis se encuentra en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y 2. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo: sube acá, y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. En otras palabras, queridos hermanos, encontramos que en Apocalipsis 1, versículos 10 hasta el capítulo 3, recibe la primera sección. La segunda sección del Apocalipsis, en la cual el Espíritu una vez más toma posesión de él y le revela el resto del libro, está desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. Por lo tanto, de manera breve y sencilla, diríamos que el Apocalipsis se divide en 3 partes. La introducción, capítulo 1, la primera parte del libro, capítulo 2 y 3, y la segunda parte del libro de Apocalipsis, capítulo 4 al 22. Lógicamente que ambas secciones tratan eventos tanto del pasado, del presente y del futuro. Habiendo entendido que la última iglesia es Laodicea, la que proclama el juicio,
la Iglesia Adventista del Séptimo Día, entonces preguntamos, capítulo 4, versículo 1 dice: después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Esta puerta que Juan vio inmediatamente después de mencionar a la iglesia de Laodicea, ¿qué puerta es? ¿Hacia dónde da esta puerta? Exactamente, hermanos. Esta puerta es la que da al lugar santísimo. Dice la inspiración en Primeros Escritos. Primeros Escritos, en la página 44 nos dice, si notan este dibujito, de aquí a aquí diríamos que se abre la puerta. Nos va a dar esta puerta al lugar santísimo, donde veremos maravillosas lecciones que realmente tienen mucho más de lo que pensamos que ver con nuestra salvación, con nuestro pueblo, el pueblo adventista, y sobre todo el mundo a quien el Señor desea salvar. Primeros Escritos, página 42, nos informa, titulado La puerta abierta y cerrada. Esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo y abrió la que da al Santísimo, y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca, y a donde llega la fe de Israel ahora. ¿Cuándo dice la inspiración que fue abierta la puerta que da al lugar santo? Exactamente, 1844. ¿Y qué ocurrió allí? Dios levanta al pueblo que debe proclamar el juicio al pueblo adventista del séptimo día. Ahora, es interesante, hermanos, porque en este tiempo, hoy día, todos sabemos que antiguamente hubo un santuario en el cual ministraban los sacerdotes y el gran sumo sacerdote. Todos los días del año ellos traían la sangre de los corderos ofrecidos en favor del pueblo hasta donde estaba el incensario. Allí se presentaba la sangre que habían ofrecido de los corderitos en favor de los que estaban buscando al Señor. Pero una vez al año se celebraba el día de expiación, lo cual involucraba la limpieza del lugar santísimo. Este ejemplo nos muestra que lo mismo ocurre con Cristo de acuerdo a Hebreos, nuestro gran sumo sacerdote. Hebreos capítulo 8 dice eso claramente. Hechos capítulo 7 nos muestra que cuando estaban apedreando a Esteban, él dice: los cielos se abrieron y vio a Jesús a la diestra del Padre. Esto quiere decir que Jesús, después de su muerte, él asciende y se sentó en el trono al lado del Padre. Esto lo afirma Apocalipsis 12, versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Luego, Apocalipsis 22, versículo 1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Lo que tratamos de decir aquí, mis hermanos, es que Cristo, después de su ascensión, administró el lugar santo desde el trono del Padre y del Cordero. En otras palabras, no fue sino hasta 1844 que Él deja de administrar el lugar santo como ocurría terrenalmente. En 1844, Él ahora no está sentado en el trono al lado de su Padre, sino ahora pasa ante el Padre como nuestro abogado, como nuestro sacerdote,
quien comienza en 1844 el día de expiación, o como lo conocemos comúnmente, comenzó el juicio investigador. Es aquí donde Jesús dice a través de su ángel, y Juan quien lo escribió, que una puerta fue abierta. ¿Qué puerta fue abierta? La que da al lugar santísimo. Pero hoy día muchos en la cristiandad piensan que esto no es importante. Puede ser que para ellos no lo sea, pero para un adventista del séptimo día me van a decir que esto no es sumamente importante y crucial que lo comprendamos y también que lo entendamos en este tiempo, a estas alturas, con toda la información que el cielo nos ha dado. Sé que usted, como mi persona, concluiremos de que sí es importante. Dice el libro de Apocalipsis 3, versículos 7 y 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. La mitad del versículo leí del verso 8. Aquí encontramos, hermanos, en el versículo 7, que Jesús, el que tiene la llave, Él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Lo que está diciendo es que Él abrió la puerta que da al lugar santísimo y nadie puede cerrar esa puerta, y cerró la puerta que da al lugar santo y nadie la puede abrir. Entonces pregunto, ¿dónde encontramos a Cristo hoy día? Exactamente en el lugar santísimo. Así que Apocalipsis 4:1, cuando dice: después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Esta puerta no es la que da al lugar santo, sino es la que da al lugar santísimo. Reafirmando el punto, dice Primeros Escritos, página 42. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y que nadie puede cerrarla. Apocalipsis 3, versículos 7 y 8. Y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos, han estado brillando hacia los hijos de Dios, y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. En breve, mis queridos hermanos, entendamos entonces que Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 nos introduce directamente al lugar santísimo. ¿Qué fue lo que Juan vio después de que la puerta se abrió? Versículo 2 en adelante. Luego fui en espíritu, y he aquí, dice, un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Y el que estaba sentado era el parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos, sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios.
Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 bestias llenas de ojos delante y detrás. El versículo 6, como 7 y 8, en español en la mayoría de versiones menciona 4 seres vivientes. En la versión King James en inglés no utiliza 4 seres vivientes, sino dice que son 4 bestias. En el transcurso de nuestro estudio veremos que es importante comprender que son 4 bestias y no realmente 4 seres vivientes. Versículos 7 y 8. El primer ser viviente o bestia era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, y el tercero tenía cara como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y las 4 bestias tenían cada uno 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo de día ni de noche, diciendo: Santo, 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 el Señor Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Increíble escena, ¿verdad? Bien, en la lectura que tuvimos, que fue Apocalipsis capítulo 4, del versículo 2 al 8, hemos visto, la puerta se abrió que da al lugar santísimo. Primero vio un trono, luego ve a uno sentado sobre el trono. Luego ve 24 sillas donde están sentados 24 ancianos. También ve alrededor del trono, dice que había 4 bestias. Una tenía cara de león, la otra cara de becerro, la tercera cara de hombre y la cuarta cara de águila. También se nos mencionó que había un candelero. Además de esto, encontramos en el capítulo 5, versículo 1: y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de afuera, sellado con 7 sellos. Vemos entonces que también el que estaba sentado tenía un libro en su mano derecha. Además de esto, el capítulo 5, versículos 5 y 6 nos dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de las 4 bestias, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Mis hermanos, vemos entonces el cuadro perfecto de las escenas del juicio investigador. Por lo tanto, vemos aquí que todo esto indudablemente nos presenta un juicio. Encontramos a Dios el Padre en el trono. ¿Qué papel está Él ejecutando allí? Dice el libro de Daniel, Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10 nos informa de una manera extraordinaria la misma escena. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él.
el juez se sentó y los libros se abrieron. Claramente entonces, el anciano de días, el Padre, Dios que está sentado en el trono, representa a Dios, que en esta escena del juicio es el juez. Es exactamente lo que el espíritu de profecía afirma. Conflicto de los siglos, página 533, bajo el título El juicio investigador. Así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revisados ante el juez de toda la tierra, y en que a todos los hombres les será dado conforme a sus obras. El anciano de días es Dios el Padre. Claramente entonces encontramos que Dios el Padre es el juez en esta escena. Preguntamos, si hay un juez, ¿dónde está el jurado? Así es, mis hermanos. El jurado aquí está representado por los 24 ancianos. La pregunta lógica es, ¿de dónde surgieron ellos? Es bien sencillo. Mateo nos da información de un grupo de personas que resucitaron con Cristo cuando Él resucitó. Nos dice Mateo 27, versículos 50 al 53. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, dio el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rompió en dos de alto abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron. Y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salidos de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vemos que cuando Cristo resucitó, muchos santos resucitaron con Él y testificaron en primer lugar que Él había resucitado. Después de ello, nos dice el libro de Efesios, Efesios capítulo 4, versículos 8 y 9. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, Cristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Indiscutiblemente, todos aquellos que han muerto están en cautiverio de la muerte. Cristo, entonces, al resucitarlos, los saca de ese cautiverio y en ese sentido dice, subiendo a lo alto, a los que resucitó, llevó cautiva la cautividad. Así que, hermanos, los 24 ancianos surgieron de los que resucitaron y fueron con Él cuando Él ascendió al templo. El espíritu de profecía aprueba lo que acabo de mencionar. Dice Primeros Escritos en la página 183. Aquellos, dice, fueron favorecidos, santos que salieron glorificados. Eran santos escogidos de todas las edades, desde la creación hasta los días de Cristo. En el mismo libro, Primeros Escritos, página 190. El cielo entero aguardaba la hora triunfal en que Jesús ascendería a su Padre. Vinieron los ángeles a recibir al Rey de Gloria y escoltarlo triunfalmente hacia el cielo.
Después de bendecir Jesús a sus discípulos, separóse de ellos y ascendió a los cielos, seguido de numerosos cautivos libertados cuando Él resucitó. Luego, un libro más, Fe y Obras, en la página 74 y 75 reafirma: y después que Cristo resucitó, ¿qué hizo? Asumió su poder y empeñó su cetro. Abrió las tumbas y sacó a una multitud de cautivos, dando testimonio ante todo nuestro mundo y ante la creación entera de que tenía poder sobre la muerte y de que rescataba a los cautivos de la muerte. No todos los que creyeron en Jesús fueron resucitados en ese momento. Era solamente una muestra de lo que vendría, para que nosotros pudiéramos saber que la muerte y el sepulcro no han de retener a los cautivos, porque Cristo los llevó al cielo. Escuchas Radio Reino. La voz de Miqueas 6:9. En Radio Reino tenemos nuestra app. Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos. La música que tanto te ministra y la palabra de Dios que te animará, enseñará y reconfortará. Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. Con estas escrituras vemos lo siguiente: los 24 ancianos, ¿de dónde surgen? Los únicos después de Enoc, Elías y Moisés, los únicos que han ido literalmente al cielo son todos aquellos que resucitaron cuando Él resucitó, y de acuerdo a la inspiración son los únicos a quienes Él se ha llevado al cielo. Por lo tanto, los 24 ancianos, específicamente quiénes son, no sabemos, pero sí sabemos que ellos surgieron de esta multitud de cautivos que Él se llevó al cielo después de su resurrección. Otro punto interesante y al cual debemos poner atención: son 24, ¿saben por qué? Porque el número 12 es un número preferido para Dios, es el número de su gobierno. Como notarán, 24 dividido en 2 sería 12 de un lado y 12 del otro lado. Exactamente encontramos 12 patriarcas y 12 tribus en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos 12 discípulos y 12,000 sellados de las 12 tribus de Israel. En otras palabras, el jurado está compuesto simbólicamente de 12 de un lado y 12 del otro para representar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento en el juicio. Entendamos que ellos fueron seleccionados santos desde Adán hasta Cristo. Espero que comprendamos esto, hermanos, y podamos avanzar con esta preciosa verdad que de seguro nos está impartiendo entendimiento. Después de haber visto los 24 ancianos quienes forman el jurado en el juicio, preguntamos: ¿quién es el abogado aquí? ¿Quién es el que defiende nuestros casos? Así es, nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Cristo aquí está representado por el
cordero inmolado. San Juan 1:29 dice: y el siguiente día Juan vio venir a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Indiscutiblemente entonces el Cordero es Cristo, pero específicamente dice el libro Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 nos afirma: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Mis hermanos, bendita realidad. Jesucristo, nuestro Cordero, nuestro sacerdote, también es en este juicio nuestro abogado. Además de esto, ahora debemos preguntar: si tenemos al juez, tenemos el jurado, los 24 ancianos, tenemos al abogado, a nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde están los acusados? Ustedes saben que tanto los muertos como los vivos están en la tierra. Por lo tanto, como ni muertos ni vivos literalmente están presentes en el juicio, ellos están representados por las 4 bestias. Ahora, ¿cómo yo puedo estar seguro de lo que estoy diciendo? Las Escrituras nos dan información de ello. En Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 y 9 dice lo siguiente: y cuando hubo tomado el libro, las 4 bestias y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, los 24 ancianos y las 4 bestias. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que tanto los 24 ancianos como las 4 bestias han sido, ¿qué dice?, redimidos por la sangre de Jesucristo. Queridos hermanos, los únicos que pueden ser redimidos son seres humanos, no ángeles y no otras criaturas que Dios haya hecho. Por lo tanto, concluimos que tanto los 24 ancianos no son ángeles, no son otro tipo de criaturas, sino seres humanos, como ya dijimos, que fueron de la tierra al cielo. De igual manera, las 4 bestias, ellos también dicen que son redimidos por la sangre de Jesucristo. ¿De dónde? Dice el verso 9, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Así que, en breve, son 4 porque el número 4 en la Biblia siempre involucra toda la tierra. Esto es norte, sur, este y oeste. Es igual a lo que nos menciona Apocalipsis 7, versículo 1. Y después de estas cosas vi a 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Lo que aquí encontramos también es el número 4. 4 ángeles, 4 vientos. Lo que nos muestra es que el número 4 involucra, donde quiera se utiliza, un evento mundial, un evento que involucra toda la tierra.
como estamos en las escenas del juicio, los casos a considerar deben de ser los casos de todo ser humano que ha venido a existir desde la creación hasta el tiempo del fin. Siendo 4, lo dividiremos en 4 partes. La primera bestia tenía cara de león. ¿Por qué de león? Porque el león es el rey de la selva, es el primero, diríamos. En este sentido, estamos diciendo que el león cubre la primera parte, el primer periodo que pasa ante el juicio. Eso sería de Adán a Moisés, por ser la primera parte de los que han de pasar el juicio. Luego encontramos la bestia con cara de buey o becerro. Esta bestia representa el periodo de los sacrificios de Moisés hasta la primera venida de Cristo, con quien terminó el sistema de sacrificios. Con ello terminamos la parte del Antiguo Testamento. Luego viene la tercera bestia con cara de hombre. Bueno, a Cristo en la Biblia se le conoce como el Hijo del Hombre. Esto nos muestra que la bestia con cara de hombre representa el periodo de Cristo hasta el sellamiento de los 144,000. Y la última bestia, que es con cara de águila, representa el periodo de los 144,000 hasta el tiempo del fin, por la rapidez en que la obra será terminada. Aquí encontramos 4 periodos que deben enfrentar el juicio. En el libro Conflicto de los Siglos, en la página 723, nos presenta la misma idea, solo que de un ángulo diferente. Dice así: inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que cual tizones arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Grupo número 1. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad. Los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida. Grupo número 3, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y grupo número 4, y más allá está la gran multitud que nadie podía contar, de entre todas las naciones, las tribus y los pueblos y las lenguas, de pie ante el trono y del Cordero, revestidos de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos. Apocalipsis 7:9. Esto nos muestra que Apocalipsis 4, mencionando las 4 bestias, nos muestra 4 periodos. También la inspiración reconoce 4 grupos, aunque no en orden, también los ve ante el juicio. Así que 4 representa a todos los que han de enfrentar el juicio investigador. Habiendo entendido esto, ahora preguntamos: ¿los casos de quiénes son específicamente considerados en el juicio? Aunque ya entendemos que es desde Adán hasta el tiempo del fin. Bueno, la palabra de Dios nos lo contesta. En el libro Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Aquí encontramos
que el juicio comienza por la casa de Dios. Específicamente diríamos que los únicos casos que van a ser considerados en el juicio es de los que han profesado ser hijos de Dios o parte del pueblo de Él. En Conflicto de los Siglos, página 534, afirma lo que acabo de mencionar. En el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. En otras palabras, no cualquiera podía participar, a menos que fuese el pueblo de Dios. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. Ojo, dice aquí, el juicio de los impíos, o sea, de aquellos que nunca profesaron el nombre de Dios ni quisieron ser parte de su pueblo. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Así que a través de estas escrituras inspiradas encontramos que los únicos casos a considerarse en el juicio es de todo aquel que haya profesado el nombre de Dios o haya venido a ser parte del pueblo de Él, desde Adán a Moisés, de Moisés a Cristo, de Cristo a los 144,000 y de los 144,000 hasta el tiempo del fin, el segundo advenimiento de Cristo. Mis hermanos, esta verdad es muy clara. Pregunto, ¿estamos conscientes que tenemos un caso individual que enfrentar en el juicio? ¿Estamos conscientes de que nosotros tenemos en algún momento que venir a dar cuentas de todo lo que hemos hecho, pensado o las razones de nuestros motivos en cada una de nuestras acciones? La palabra de Dios dice que todos vendremos ante este juicio y daremos cuenta, dice el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios en el juicio traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Pregunto, ¿qué tipo de caso enfrentaremos en este juicio? ¿De obras buenas? ¿De obras que representan a Cristo? ¿De obras que reflejan las verdades que creemos? ¿O todo lo contrario? Si usted está vivo, que no lo dudo porque hoy Dios le está dando la oportunidad de escuchar esta preciosa verdad, tenemos la opción de poder, si estamos obrando mal o pecando en algo de manera privada, escondida, tenemos la oportunidad de tomar una decisión en cambiar, en vencer, en triunfar sobre cualquier cosa que pueda hacer que nuestro nombre en el juicio sea declinado, sea borrado y para siempre condenado a muerte eterna. Y eso solo usted y yo, de manera individual y personal, podemos tomar la decisión, mis hermanos, de tomar esto en serio, de considerar esto como parte
de nuestra salvación. Entendamos entonces que aunque predicamos el Evangelio, que son buenas nuevas para los que aceptan, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Y vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa es nuestra misión, predicar el Evangelio, pero en unión al Evangelio también dice el versículo 7, diciendo en alta voz, y esa es nuestra intención de este estudio: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? ¿Estamos conscientes que desde 1844 empezó el juicio investigador? Que se ha estado tratando el caso de todos los muertos que hayan profesado el nombre de Cristo. ¿Está usted consciente que muy pronto está por comenzar el juicio de los vivos? ¿Será posible que cuando nuestro caso venga a ser considerado se cumpla la parábola de Mateo 22? Mateo 22 dice lo siguiente en el versículo 10: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y la boda fue llena de convidados. Esto es, buenos y malos son invitados a la iglesia. Pero luego dice el versículo 11 en adelante: y entró el rey para ver los convidados, y vio allí a un hombre que no tenía el vestido de bodas. Y le dijo, versículo 12, amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo el vestido de boda? Mas él enmudeció, no abrió la boca. Verso 13, entonces el rey dijo a los que servían: átalo de pies y de manos, y tomadle, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos, la inspiración dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 251 y 252 en adelante, que esta parte, cuando el rey entra a investigar quién tiene el vestido de bodas, representa las escenas del juicio. Pregunto entonces, no hasta la segunda venida de Cristo, sino previo a ello, hoy día, si nuestro caso fuera presentado ante el juicio, ¿podría el Rey, que es Jesucristo aquí, ver que nosotros tenemos el vestido de bodas? El carácter que Él desea ver en nosotros, su justicia en nuestra manera de obrar y vivir. ¿O se cumpliría Apocalipsis 3, versículos 17, donde dice que la Odisea, la cual la compone usted y yo, está cuitada, miserable, ciega y desnuda? Dios quiera que usted y yo no cumplamos la parte del hombre que estaba sin el vestido de bodas. Dice la Biblia que él enmudeció cuando el rey le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Saben por qué enmudeció? Porque él no era ignorante de haber obtenido la vestimenta para esa ocasión. Cerró la boca. Dios quiera, mis hermanos, Dios permita que usted y yo no ignoremos este momento en el cual aún podemos buscar la vestimenta, ponérnosla, ese carácter, ese tipo de vida que podrá, cuando en nuestro caso venga el juicio, hacer que nuestros nombres permanezcan en ese santo libro.
el libro de la vida eterna. Consideremos ahora, después de todo lo que hemos visto aquí, el libro. Viene la parte más importante de nuestro estudio. Si comprendemos, hermanos, lo que el libro es, comprenderemos y entenderemos los 7 sellos. Los 7 sellos es exactamente lo que estamos viendo aquí, solo que como no lo hemos profundizado, para muchos hasta ahorita se preguntan, ¿y qué tiene que ver los 7 sellos con esto? Notemos lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 5, versículo 1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de afuera. Así que leí parte del versículo donde nos menciona de que el que está sentado allí tiene un libro. Ahora, si estamos hablando de el juicio, hemos encontrado al juez, al abogado, al jurado, a los acusados. Pero la pregunta lógica es, ¿dónde están escritos sus nombres? ¿Dónde están escritos la historia, el acto y la manera de vivir de todos los que están pasando el juicio? La inspiración dice en Conflicto de los Siglos, página 534, afirma: los libros del cielo, en los cuales están consignadas los nombres y los actos de los hombres, determinarán los fallos del juicio. 535 reafirma: la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto, con todas las tretas arteras, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal. Con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. Esto que acabamos de leer aquí nos muestra claramente que el libro de la vida, este libro contiene todos nuestros hechos, todos los hechos, la historia de los que van a ser juzgados. Ahora, ¿cómo podemos comprobar esto con la Biblia? De que no solamente contiene los nombres, sino los actos. Bien, Jesús dijo en el libro de Lucas 10, versículo 20, mas no os gocéis de esto, de que los espíritus se os sujetan. Antes, gozaos de que vuestros nombres esté escrito en los cielos. Libro de Filipenses, capítulo 4, Filipenses, capítulo 4, versículo 3 dice: asimismo te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Daniel, capítulo 12, versículo 1 nos dice: y en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Apocalipsis capítulo 21,
Apocalipsis 21, versículos 27 nos dice: no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Además de esto, el libro de Malaquías capítulo 3, versículos 16 nos dice: entonces los que temen al Eterno hablaron cada uno a su compañero, y el Eterno escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de memoria delante de él para los que temen al Eterno y para los que piensan en su nombre. Indiscutiblemente entonces, cuando Eclesiastés en el capítulo 12 nos dice, verso 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala, es de lo que está escrito en ese libro que nuestro Dios Padre, el juez, tiene en la mano derecha. Es allí donde se cumple lo que Eclesiastés 5 versos 6 dice: no sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se aire a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. En otras palabras, ninguno de los que vienen a este mundo dejan o pueden evitar de que su historia, sus nombres o sus hechos sean escritos en el libro de Dios, especialmente aquellos que profesan su nombre. No hay excusa. Hay un ángel que anda cuidando nuestros pasos, ya sea que obremos bien, ya sea que obremos mal. Por lo tanto, tiene que ver esto con los sellos. Volvamos a Apocalipsis capítulo 5. Ahora voy a leer el versículo completamente. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de afuera. Esto muestra que el libro, como ya mostramos, contiene los nombres y los hechos de todo ser humano desde Adán hasta el tiempo del fin. Pero dice que el libro está escrito de adentro y de afuera. Esto nos muestra que este libro contiene la historia tanto del pasado, presente y futuro, o sea, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero este libro, dice, escrito de adentro y de afuera, está sellado con 7 sellos. En otras palabras, hermanos, de manera sencilla, el libro que contiene la historia de todo individuo que ha venido a esta tierra, desde el principio hasta el fin, está en ese libro. Y otro nombre que el libro recibe es los 7 sellos. En otras palabras, el libro se divide en 7 partes. Ahora, ¿cómo podemos justificar esto con las Escrituras? ¿Un libro con 7 partes? Bueno, el profeta Daniel lo dijo de esta manera, hablando de la misma escena. Daniel, en el capítulo 7, versículos 10, dice así: un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Juan le llama el libro con 7 sellos, o sea, en 7 partes. Daniel no dice el libro, sino dice los libros, igual a
o sinónimo de los 7 sellos o 7 secciones se abrieron al iniciar el juicio. Así que si acordamos que el libro contiene la historia de todo individuo desde Adán hasta el fin, sus hechos buenos o malos, entonces concluimos que el libro o los 7 sellos realmente es la historia de todo el mundo que va a pasar ante el juicio. Al haber hasta este punto, debemos ahora entender que si estudiamos el primer sello es igual a introducirnos al primer periodo de la historia que pasa el juicio. De acuerdo a la Biblia, en el capítulo 5, versículos 2 al 5 dice: y vi un fuerte ángel predicando en alta voz, de abrir el libro y de desatar sus sellos, y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para desatar sus 7 sellos. Noten que el libro no se abre sino hasta que inicia el juicio. Y el que abre el libro y empieza a presentar cada caso sucesivamente es Cristo, el león de la tribu de Judá, el único que podía hacerlo. Ya saben, estoy para entrenarlos y apoyarlos. La agencia misionera aquí en Guatemala está ofreciéndoles 3 cursos intensivos. El primero, el testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones como temas de los 144,000, el juicio de los vivos, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que habrá una resurrección especial de adventistas del séptimo día? El tema del reino premilenario, etcétera, etcétera, con pura Biblia. 22 lecciones, el primer curso. El segundo curso es Daniel, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del libro de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, ya con Biblia y espíritu de profecía. El tercer curso es Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de los 22 que consta el último libro de la Biblia, donde se encuentran todos los libros de las Santas Escrituras. Muy importante, porque al final también les proporcionamos una serie de cuadros proféticos para su mejor comprensión. ¿Cómo lo puede obtener y solicitar? A nuestro número de WhatsApp, el signo más 502 42 29 77 86. Llámenos, identifíquese y con mucho gusto le enviaremos estos cursos para entrenarlo y darle un super 100. Recuerda, no es vendido, es gratis. Nos vemos en la cumbre del Monte Sión. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas, para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo, y así estarás actualizado. Muchas gracias.